Buenas noches, mi nombre es Raúl Cortés Osandón. Este es mi video examen para el ramo de contabilidad en la carrera de técnico a nivel superior en administración pública. La primera pregunta es: ¿cuáles son los objetivos de la contabilidad en una organización? Para eso podemos señalar, ¿no es cierto?, que la contabilidad es una disciplina, una técnica cuyo propósito es la medición y análisis de la situación económica y patrimonial de una empresa, de una organización o de un individuo incluso, ya sea esto de manera pública o privada. Los mismos principios de la contabilidad se van a aplicar a ambos ámbitos. Esto es relevante puesto que de esa manera las decisiones se pueden tomar las decisiones gerenciales o de administración, ¿no es cierto?, o de la marcha de esta empresa, organización o del propio individuo, se van a tomar de una manera informada y responsable con las consecuencias que esto puede ir teniendo. En la práctica, la contabilidad se efectúa, ¿no es cierto?, registrando de manera sistemática y ordenada todos aquellos hechos de significación económica, financiera o patrimonial, ya sea, como dijimos antes, de una empresa, de una organización o de un individuo. Existen, ¿no es cierto?, normas que se aplican para la contabilidad, como los principios generales de la contabilidad, principios generalmente aceptados de contabilidad, o las NIF, que son las normas de información financiera. De esta manera se puede homogeneizar los procesos para que de alguna manera tanto la empresa como la organización que esté llevando la contabilidad pueda hacer coincidir esta información y sea entendida por todos los entes o los órganos que tienen que ver tanto con el control, ¿no es cierto?, o con el desarrollo propio de la marcha de esta organización. Otro objetivo importante de la contabilidad también es que en cualquier momento se pueda obtener un balance, es decir, poder conocer la situación económica, patrimonial o financiera paso a paso que tenga una empresa para efectos tanto de poder tomar decisiones o corregir muchas veces los procesos que se están efectuando. De otra forma también la contabilidad es base, ¿no es cierto?, para la situación de la fiscalización que tiene que ver con organismos públicos. De esta manera, ¿no es cierto?, a través de los balances, las declaraciones que efectúan las distintas personas que están obligadas a llevar contabilidad se transforman también en contribuyentes. Por lo tanto, los organismos del Estado pueden, sobre la contabilidad, registrar estos hechos económicos y aplicar sobre estos hechos económicos que se transforman, ¿no es cierto?, en la base normalmente imponible, las tasas o los tributos que se vayan a cobrar para cada una de estas situaciones en aquellas materias que están reguladas por ley y que por lo tanto involucran para las personas los pagos que van aparejados con los impuestos, las tasas o cualquier tipo de gravamen, ¿no es cierto?, de tipo tributario. La segunda pregunta es que se definan los usuarios de la contabilidad, indicando un ejemplo de cada uno de ellos. En relación a los usuarios de la contabilidad, nosotros podemos señalar que existen dos grandes grupos de usuarios de la contabilidad. Se trata de los usuarios directos, eh, eh, que son directos internos, ¿no es cierto?, o los usuarios externos. En el caso de los usuarios directos, ¿no es cierto?, tiene que ver más bien con que estas personas participan de alguna manera de la gestión o el desarrollo de los distintos procesos que en el fondo significan, ¿no es cierto?, o traen como resultado lo que está ahí en la contabilidad. Por ejemplo, los gerentes, los mismos trabajadores, las personas que interactúan derechamente en la realización de las distintas actividades con significación económica. Por lo tanto, de alguna manera son tanto generadores de estos hechos como también los que se ven principalmente afectados por los resultados, por los hechos que están de alguna manera en la contabilidad. Los segundos usuarios son usuarios más bien externos, ¿no es cierto?, que no participan directamente de los actos o de la dinámica propia de la empresa, de la organización, ¿no es cierto?, y no participan de los actos en sí mismos, sino que de alguna manera estos hechos les influyen o de alguna manera los afectan. Entonces, en estos usuarios externos, como un ejemplo, uno podría poner los dueños, por ejemplo, de una sociedad anónima, pero también los agentes, por ejemplo, del Estado, ya sea de organismos fiscalizadores, como por ejemplo impuestos internos, tesorería, u otros que de alguna manera se van a servir de esta información, pero no son involucrados directamente en la realización de estos mismos hechos económicos. Por lo tanto, uno ahí define usuarios internos y usuarios externos para poder responder esa pregunta.
El tercer punto es cuál es la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Para esto podemos decir que la contabilidad financiera es aquella que busca, ¿no es cierto?, el registro directo, constante de cada uno de los hechos de significación económica. Por lo tanto, de alguna manera, va registrando, va llevando un historial de cada una de estas ejecuciones y la contabilidad en este tipo financiera se rige por normas como los principios de contabilidad generalmente aceptados o las NIF, que son las normas de información financiera. Por lo tanto, en primer lugar, son normas que se pueden verificar y su trabajo, digamos, o más bien este tipo de contabilidad se va a poder fiscalizar porque estamos hablando de un idioma que es común para todos los tipos de, tanto de los usuarios internos como de los usuarios externos, que va a tener esta contabilidad financiera. Me gusta mucho un ejemplo que encontré por ahí en alguna parte donde dice que la contabilidad financiera tiene que ver como con el libro de fotos, como con los recuerdos que tienen las personas. Me gustó esa forma de verlo porque en el fondo lo que lleva a la contabilidad financiera es el historial. El historial de cómo ha sido el comportamiento, ya sea financiero o presupuestario o económico en general, ya sea de una persona, de una organización o de una empresa fundamentalmente. Entonces, ahí se lleva este historial y por lo tanto esta contabilidad financiera puede ejecutarse por periodos de tiempo determinados, por ejemplo trimestrales, bimensuales, anuales, ¿cierto? De alguna manera ahí está y se van colocando hecho a hecho la significación, por lo tanto todo esto que está en la contabilidad financiera es parte del historial y del patrimonio de alguna manera contable que tiene la empresa, la organización o el individuo. En cambio, la contabilidad administrativa tiene que ver más bien con un proceso de análisis o de estudio de lo que está en la contabilidad financiera. Se le llama también a este tipo de contabilidad gerencial, porque se extraen datos que van a servir para que los gerentes, los administradores, quienes tienen a su cargo, ¿no es cierto?, la, la dirección de la empresa puedan tomar decisiones. En el fondo, por lo tanto, esta contabilidad de tipo administrativa no tiene las mismas normas ni las mismas pautas que la contabilidad financiera. Tanto es así que es una información que se usa más bien al interior, ¿no es cierto?, de las empresas y por lo tanto se pueden usar otros tipos de conceptos, otros tipos de criterios, no necesariamente los que están en la contabilidad financiera. De igual manera, es esta contabilidad administrativa la que lleva a los cambios de giro, a los temas de la administración en sí de las empresas. Se pueden aplicar no tiene un rigor como en la financiera, no tiene unas épocas predeterminadas, se puede tomar en cualquier momento cuando sea necesario tomar alguna acción, ya sea correctiva o de alguna manera verificar cómo están siendo los resultados de algunas políticas, por ejemplo, que se hayan implementado por la empresa o por la organización. Eso cuánto puedo señalar. Profesor, buenas noches. Espero que haber sido suficientemente claro.